tienen. Quiero compartir una palabra con ustedes, pero antes quiero mostrarle algo. Quizás usted no lo sepa, pero es muy probable que el jueves, a partir del jueves, algunos varones estén un poquito más distraídos que lo común. Es probable que se nos olviden algunas cosas y que necesitemos tener el control remoto más tiempo que lo necesario. Entiéndanos, pero es una necesidad que tenemos. Digo esto porque no está mi esposa, después cuando ella escucha la prédica, ¿sí, no? Pero como todos saben, empieza el Mundial y quiero compartir una palabra con ustedes que habla de Argentina campeona, así que ustedes tienen que, es como que Dios me reveló, este es el año, predica eso y digo, pero Señor, ¿y qué del resto? Pero no. Quiero que vamos, si los chicos, cuando ustedes, fíjense, ya ahí está el bosquejo arriba, fíjense que margen superior izquierdo, se dan cuenta que, a ver, quiero mostrarles algo que está en la Biblia. Yo lo tengo acá en la Biblia, ustedes no van a ver lo que está en la Biblia precisamente, pero yo no había nacido cuando sucedió esto, en realidad creo que sí, ya había nacido, pero muchos habían nacido y me contaron que fue algo muy novedoso y algunos hasta lo vivieron. Cuando guste, maestro. Un gol legendario, jamás visto. ¿Cuántos habían nacido y saben a lo que me estoy refiriendo? A mí me contaron que fue un momento tremendo en la Argentina. Todos los que nacimos después del 95 es como que estas historias son... Dicen que estuvo bueno. No lo pude ver campeón, pero me dicen que está bueno, está lindo. Pero creo que aún los que no habían nacido alguna vez vieron ese gol, y acá incluyo a las hermanas también. Todos sabían cómo terminaba la historia, ¿no? Estamos a días de lo que es quizás el acontecimiento deportivo más importante y más convocante del mundo. Y algunos dieron en llamar ese gol como el mejor gol del siglo, el mejor gol de todos los tiempos, el mejor gol en la historia de los mundiales y todo lo que a usted se le puede ocurrir. El marco, el lugar, es un partido de cuartos de final del Mundial de México, 1986. El Distrito Federal. Algunos me dicen, amén, sí, me acuerdo. 115.000 testigos. En mediodía de México, humedad tremenda, más de 30 grados de calor hacía. Ese día, más precisamente el 22 de junio de 1986, la hora 13:12 con 20 segundos al momento de recibir la pelota el jugador que termina convirtiendo el gol. Y recibe un pase tremendo, pase que cambió la historia del gol, de otro jugador que se llamaba, no leen la Biblia, pero saben, Héctor Enrique, ¿es cierto? Héctor Enrique, muy bien. Los equipos, Argentina e Inglaterra, con el condicionante no menor que aún no se habían cumplido 4 años del conflicto bélico que había tenido la Argentina por las Islas Malvinas. Motivo por el cual ambas naciones consideraban que era un partido sumamente trascendente porque aún había heridas que no habían cerrado. Fíjense que les comento algo más. Hoy se va a ir con teología pura a su casa. El árbitro, un tunecino de Túnez, anote el nombre ahí por si lo quiere después. Ali bin Nasser, tranco-cancino, 42 años, está dirigiendo el último partido de su pésima carrera. Era malísimo como árbitro, pero como era participante de Túnez del Mundial había que mandar un árbitro. Cada país que participa envía un árbitro
Túnez no es una línea profesional. Las mujeres me miran como diciendo, ¿y a qué hora pone Juan el Bautista en el...? Ya va, ahí viene en camino. Ahí viene en camino. Pero será... Ya le he predicado en las novelas y ahora déjenme, por favor... Ya hablamos de Moisés y todas esas novelas que vieron y ahora déjenme disfrutar este momento glorioso con los varones. Era tan malo, pero era necesidad de poner un árbitro neutral ahí. Entonces ponen a este muchacho de Túnez que después de ese partido no dirigió más. El autor del gol no hace falta ni mencionarlo. Los de blanco, que eran ingleses, anote esto si puede por ahí en el costado de su Biblia, Peter Wright, Peter Bresley, Kenny Sampson, ese lo tenía, me dice una, Terry Butcher, Terry Fenwick, Glenn Holt, y el arquero, Peter Shilton. Ahí está un dato interesante. Fíjense lo que sigue, porque esto se pone más espiritual todavía. El autor del gol, y con esto es para que se lo lleve a la mesita de luz, da 44 pasos, toca la pelota 12 veces con la pierna izquierda y tarda 10.6 segundos desde que recibe la pelota hasta que recorre todos los metros y la pelota entra en el arco. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿tuvo de gusto toda la semana y se puso a contar la jugada? No. Está en un cuento, hay un cuento breve que se llama 10.6, está en internet, ustedes lo pueden ver, para los que les gusta todo esto. Se llama Hernán Casiari, el autor, se llama 10.6, y escribe en pocas hojas lo que fue ese gol. Pero ese acontecimiento marcó un antes y un después de muchas personas, principalmente de los que estuvieron en la cancha. El caso del árbitro, como les decía recién, era tan malo, que esto es comprobable, que cuando él vuelve a su país, a los ciegos de Túnez le empiezan a llamar como el nombre que tenía el árbitro, porque no había visto el gol anterior. ¿Recuerdan cómo fue el otro gol anterior, el famoso? Bueno, a las personas que eran ciegas los llamaban con el nombre del árbitro. Ahí va él. Obviamente que el hombre dice, no sé, yo estuve, el gol lo vi desde adentro, ¿no? Los jugadores ingleses, en este libro, el autor, el que escribe este cuento, dice que una gran parte de ellos terminaron en una depresión tremenda, producto de adicciones, drogas, problemas delictivos. La gran mayoría, salvo 2 o 3 excepciones del equipo inglés, cuando llegaron nuevamente a su país, muchos consideraron que lo que habían hecho era sumamente humillante, no haber podido parar un hombre que iba con una pelota en el pie. De hecho, el autor de ese libro dice que aún los hijos de esos hombres que jugaron ese partido hasta el día de hoy son humillados por eso. Y hay uno puntualmente, que yo ni cuenta me había dado, que el autor del gol lo pasa 2 veces. Y ese es peor todavía, porque hasta el día de hoy a sus hijos les hacen burla en el colegio, imitando el movimiento zigzagueante que hace. Ahora, salvando las abismales distancias que hay entre ese acontecimiento puntual, al igual que este cuento breve, la Biblia relata la historia de un hombre que su paso por esta tierra fue mucho más trascendente que un gol en un mundial. Y cada una de las personas que pudieron ser testigos presenciales de aquella obra maravillosa que este hombre hizo hace cerca de 2000 años, nunca más fueron iguales. Así como ese árbitro no pudo volver a su país a causa del error que había cometido y fue producto de burlas, hace 2000 años alguien vino e hizo la jugada más impresionante de la historia. Y como todo hombre que pasó por esta tierra, alrededor de él había actores protagónicos como aquellos que jugaron ese partido. Algunos jugaban con la misma color de camiseta que tenía ese hombre. La Biblia habla de 12 y algunos otros más que estaban con él, pero también habla de los de camiseta blanca en este caso. Allí de blanco había un tal Pilato, un tal Herodes,
había en el mismo equipo un grupo llamado fariseos, saduceos, escribas, romanos, todos con el objetivo de hacerle caer, de quitarle el objetivo. Marcos capítulo 3, verso 6, Mateo 12, versículo 15, Mateo 22, verso 18, relata lo que en ese momento el equipo contrario quiso hacer con Jesús. Quitar el propósito de su vida, sacarlo del foco que él tenía desde el momento que decidió comenzar esa gran jugada viniendo a la tierra. Dice la Biblia que vez tras vez buscaban ocasión para hacerle caer, para tenderle una trampa, a fin de que él no llegara a su obra máxima. Otros jugaron en el mismo equipo y fueron testigos presenciales de actos tremendos. Dicen que esos compañeros que él tenía de equipo lo veían que en la noche se quedaba entrenando para el otro día hacer la mejor jugada. Dicen que ese equipo que él tenía lo veía pasando largas horas en la noche hablando con su entrenador que aparentemente estaba en el cielo, pero que el autor de ese gol maravilloso noche tras noche se quedaba practicando para hacer la jugada de su vida al otro día. Y fue tal el asombro de aquellos que estaban a su lado, que después de haberlo visto hacer la jugada más grande de la historia en la cruz, el libro de Hechos capítulo 4 versículo 20 dice que esos compañeros de equipo dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 20. Ellos estuvieron en ese partido. Ellos lo vieron desde el principio hasta el fin. Lo vieron caminar todo lo que tuvo que caminar hasta llegar al objetivo. Incluso habla de los niños. Y voy a confesar algo, yo ya había nacido para esa época, para los que no lo creen. Y recuerdo que estábamos en casa, viéndolo con mi papá y mi hermano en ese momento, y cuando sucede el gol, obviamente como niño creo que hice lo que todo niño hace hoy en día cuando alguien muy popular mete un gol, ¿no? Terminó el partido y ¿qué hice? Agarré mi pelota, salí al patio, a la vereda, lo que hacíamos todos los niños en ese momento se podía jugar en la calle a la pelota, 2 ladrillos, ¿no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Y obviamente esquivábamos perro, gato, lo que sea, pero había que hacer el mismo gol, ¿no? Y cuando elegíamos qué jugador queríamos ser, obviamente que nadie quería ser Héctor Enrique, el que daba el paso, ¿no? Y obviamente que vos sos inglés y yo soy el, ¿no? Y queríamos hacer el gol. Y hasta que no lo hacíamos bien complicado, parecía que no era el gol. Entonces lo intentábamos y yo soy. Vieron que cuando somos chicos decimos, yo soy este. ¿No? Bueno. Después de haber visto ese gol, salir y elegir otro jugador era imposible. Pero aún el jugador que hizo el mayor gol de la historia agarró a los niños y los puso delante de él y dijo: de gente como ellos es el equipo en el que juego. Es más, a ellos les pertenece. Y agarró y puso un niño delante de todos los que le estaban mirando. Pero así como hubo en aquellos tiempos gente que fue a ese estadio como mero espectador y como mero testigos, muchos son los que se acercaron y ese día, al ver semejante obra, se preguntaban: ¿quién era este jugador? Nunca lo habíamos visto. Muchos lo cuestionaron, muchos lo negaron. ¿Saben que cuando terminó ese partido, el famoso partido del 86, había 2 hinchadas? Algunos eran los famosos hooligans, los hinchas ingleses, y otros de Argentina. Y cuando termina ese partido, obviamente que algunos salieron felices y otros salieron tristes. Algunos insultaban y hasta meneaban su cabeza después de lo que habían visto. Y otros salieron abrazando, festejando la victoria de aquel que había hecho la mejor jugada que ellos habían visto hasta ese momento. Y saben que hasta los que negaban
semejante gol de 1986. Se fueron de la cancha enojados y llegaron a sus casas enojados, viajaron a su país enojado y hasta negaban que eso había acontecido. Muy similar a lo que usted va a encontrar en su Biblia, allí en Mateo capítulo 28, desde el verso 13 al verso 15. Dice la Biblia que los soldados romanos dijeron: esto no sucedió. Y hubo gente que les dijo: les vamos a dar plata para que ustedes digan que esto no pasó. Ni se les ocurra decir que eso fue cierto. Pero la jugada de Jesucristo no fue un mero acontecimiento deportivo. Fue el acto más impresionante de la humanidad. Hay un antes y un después. Porque cuando Cristo llega a nuestro encuentro, a partir de ese momento usted y yo no podemos decir, sigo de la misma manera. Cada vez que nos acercamos, vemos que ese Jesús maravilloso que caminó entre nosotros iba marcando la cancha con cada paso que él iba dando. Y así como hubo 115,000 personas que vieron en el estadio presencial, vieron ese partido, la Biblia relata que hubo muchos testigos presenciales de la vida de Jesús. Un tal Nicodemo en Juan capítulo 3, una mujer samaritana, Juan capítulo 4, un tal Bartimeo en Marcos 10, un hombre de la ciudad de Gadara, el famoso gadareno de Marcos 5. En ese mismo capítulo 5 está la mujer que sufría de flujo de sangre. Y cada uno de ellos fue testigo de este hombre tremendo. Y no solamente que haber visto a Jesús cambió sus vidas para siempre, sino que aún sus familias cambiaron para siempre. La misma Biblia relata que la hija de un tal Jairo, en Marcos 5, fue sanada por este hombre. La Biblia relata que los hijos de un tal Zebedeo, en Mateo 20, tienen un encuentro con ese Dios verdadero después de sus humos de grandeza. La Biblia habla en Juan 11 de un tal Lázaro que junto con sus hermanas fue resucitado después de un milagro sobrenatural de Dios. Y así podíamos nombrar a Zaqueo, Simón, Pedro, Andrés y todos los testigos que vieron. Cuando Jesús irrumpe en la historia de cada uno, ninguno de nosotros podemos volver a ser los mismos. Cuando vemos esa actuación maravillosa del Hijo del Hombre, Dios es tan relevante, Jesús es tan relevante que hay un antes y un después en la historia cuando Jesús nace. La historia se divide en Jesús. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Hay testimonios verdaderos de que Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Desde aquel momento en el que Él caminó por la tierra y su vida fue relevante para los que estaban ahí, desde ese momento Jesús sigue haciendo cosas sobrenaturales. La vida de Juan es una de ellas. Y la vida de cada uno de aquellos que hemos creído de que Dios es nuestro Salvador es fiel promesa de lo que Dios hizo y de lo que Dios va a seguir haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Hace tiempo que venimos como iglesia hablando de testimonios, venimos contando cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y cada vez que uno escucha estos testimonios, como le decía recién al matrimonio Acuña, claro, con razón a veces Dios se demora con mi milagro. Estuvo muy ocupado con ustedes, pero cuando se desocupe con ustedes seguramente tiene uno para mí. Pero Dios sigue haciendo milagros y milagros totalmente diversos. No es que Dios hizo, Dios se dedica a sanar niños, solamente sana niños. En su multiforma Dios sigue haciendo milagros tremendos en nuestras vidas. Y creo que aún aquellos que nacimos en hogares cristianos y que quizás estuvimos toda la vida en una iglesia, en algún momento Dios pasa de ser el parteaguas de la historia al parteaguas de nuestras vidas. Todos aquellos que tenemos un testimonio decimos, hay un día específico en el que tuve un encuentro con Dios. Fui 20 años a la iglesia, pero recuerdo un día en el que Dios salió a mi encuentro y ahí yo le conocí cara a cara. Cuando teníamos que hacer esto de los testimonios en los grupos de crecimiento, los que habían estado toda su vida en la iglesia dicen, pero yo no sé, yo fui toda la vida a la iglesia, ¿no? Y el que viene tipo Aguas García, ¿no? Te hago la propaganda de paso. Y te empieza a contar, ¿viste? No, yo estaba en esto, estaba en aquello, estaba y vos decís, wow, y mi milagro. Bueno, mi conversión es así, chiquita, al lado de este no conviene, ¿no? Porque, y te cuenta, y yo estaba en esto, y Dios me sacó de aquello, y las drogas, y
2 armas y 4 tiros y la cárcel y es como que, ¿no? Uno se empieza a sentir cada vez más chiquito y sí, yo, más de que se me hayan olvidado en la salita cuando era chiquito, cuando iba no paso, mi milagro no es tan sobrenatural como el de él. Y hasta le ponemos, no, sí, pero hay que estar 7 minutos con la seño ahí ya cuando se fueron todos. ¿No? Es tremendo, porque empiezan a apagar las luces y Dios aparece en mi historia ahí y me rescata cuando... ¿no? Y por más que le ponemos cosas, es como que el milagro del otro es, wow, ese sí es un milagro, no como el mío, ¿no? Pero en algún momento Dios viene a nuestro encuentro. Y cuando Él llega a nuestro encuentro, ese día se vuelve totalmente relevante para cada uno de nosotros. Porque hay un acontecimiento específico. Algo sucede. Usted y yo no nos podemos olvidar. Cuando sucede algo en nuestra vida, cuando Dios llega a nuestro encuentro, aquel que me dice, la verdad que yo no sé cuándo llegó Cristo a mi vida, tené la seguridad que no llega nunca. Porque cuando llegue, es imposible que no te des cuenta. Tu vida cambia radicalmente. Te podés acordar el día, la fecha y la hora. Y miren, les voy a demostrar algo científicamente comprobable. A ver, voy a buscar la cara más espiritual. Allá, vení. Andrés Jofré. No quiero. Vení. Vente para acá. Vení que quiero. Pero rápido, como si te fuésemos a dar la ofrenda a vos. Vení. Y necesito otra cara así. Y voy a hacer el mismo ejemplo que hice alguna vez y me cae al... Yamil Ramírez, por favor. Fíjense cómo cuando Dios llega a una vida es imposible. No tiembles. Es imposible no darse cuenta, porque lo que pasa es fundamental. Yamil, ya hicimos este ejercicio, más vale que no lo hagas mal ahora. Ya sabés lo que tenés que decir. ¿Qué comieron ustedes el lunes pasado al mediodía? Gracias. No te acordabas, estás verseando. Mentiras, no, porque encima lo pensaste. Gracias. Vamos un poquito más atrás. ¿Dónde estabas vos el día que explotaron las Torres Gemelas? ¿Y dónde te enteraste vos ese acontecimiento? Pagando en una oficina de Cablevisión. Eso estaba haciendo. ¿Vieron cómo funciona? Ella no se acuerda que comió tarta el lunes pasado. Y se acuerda que estaba pagando en un pago fácil la boleta de Cablevisión de algo que ocurrió. Gracias. Que quieren un aplauso, no sé qué es lo que quieren, pero apláudanlo para que se sientan felices. Gracias. Para ella, la tarta de verdura no es relevante, y para Eric tampoco. Hubiera preferido otra cosa. Nada, sí. Pero aquel se acuerda que hace 17 años estaba en un pago fácil en el momento que los aviones chocaban las Torres Gemelas. ¿No le parece raro? ¿No le parece extraño? Es más, si yo llamo a otro me va a decir, ¿dónde te enteraste vos? ¿O qué estabas haciendo el día que vistes los aviones chocando con las Torres Gemelas? Y me va a decir, estaba en la casa de mi abuela comiendo, ¿sabes qué? Estaba comiendo empanadas. ¿Por qué? Porque nadie se puede olvidar de ese acontecimiento puntual. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de acordarse situaciones puntuales y específicas que marcaron nuestra historia. Y lo demás lo considera irrelevante. Nadie va llevando un registro el lunes, salvo que coma tarta todos los lunes. No hay forma y Dios se apiade de vos, pero no hay forma de que te acuerdes. Ahora sí te acordás de cosas que marcaron tu vida. Yo sé que si les pregunto a algunos varones, el día que nació tu hijo, ¿dónde estabas cuando te enteraste que tenías que salir a las chapas? Porque esos días marcan nuestras vidas. El día que, no sé, las hermanas dieron su primer beso, los varones también, no se hagan los que no, pero se acuerdan el momento, el día. Después nos olvidamos la fecha. Pero no es que nos olvidamos el momento, tengan piedad de nosotros, que a veces para la fecha no somos muy buenos, pero hay acontecimientos puntuales que marcan nuestras vidas. La llegada de Jesucristo a nuestro corazón es uno de ellos. Porque así como esos 22 locos y un árbitro fueron testigos presenciales de un hecho que marcó su vida,
Aunque era totalmente irrelevante en nuestra vida cuando Jesús llega, es imposible no darnos cuenta que a partir de ese momento nuestra vida tiene un antes y tiene un después. Conocer a Cristo es lo mejor que nos puede pasar, mi hermano. El hecho de que Cristo llegue a nuestras vidas es totalmente relevante. Su historia llega a nosotros. Dios interviene en mi historia, Dios interviene en la de ustedes. Por eso digo que si todavía no te acordás ese momento, es hora de que empieces a buscarlo, porque de alguna manera el enemigo se encargó de que tu partido sea un amistoso. De alguna manera el enemigo se encargó de que Jesús no sea el centro de tu vida. Todos aquellos que vieron a Jesús envuelto en muy poca ropa, colgados, junto con 2 malhechores, allí en la cruz, seguramente sus vidas nunca más fueron iguales. Seguramente sus vidas cambiaron para siempre. Todos aquellos que recibieron un milagro sobrenatural, a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Y cada vez que pasan por un lugar se acuerdan, ¿no? Así como nos pasa a nosotros cuando vamos a un lugar y decimos, no, ahí fue el... ¿no? Aquellos que venimos de otro país como yo, ¿no? Mi amado San Luis, cuando voy a mi patria celestial allí en San Luis, llego, le digo a mi hijo, esa es la escuela donde tu padre fue forjado para grandes cosas, y uno espera que mi hijo diga, wow, de ahí, de ese templo del saber saliste, wow, y que se saque una selfie, pero es como que mire y dice, ¿no? Y uno dice, pero, a ver, ponele onda porque no sabés lo que me costó salir de ahí, ¿no? Y uno dice, y acá aprendí yo a andar, ¿no? Y uno va y dice, mirá, para nosotros sigue estando, ¿no? Y aquellos que estuvieron con Jesús, es imposible que después de semejante obra redentora ellos pudiesen ser los mismos. Aún el mismo Judas, después de traicionarlo, se dio cuenta el daño que había hecho. Su espíritu y su alma clamaban desde adentro y trató de revertir una situación irreversible. Y aquellos que han recibido un milagro sobrenatural como este matrimonio que hoy quizás usted no conoce, pero yo sé que van a pasar los años y dentro de 30 años van a poder decir, hace 60 años Dios hizo algo sobrenatural en nuestras vidas. Y mi hijo hoy tiene, en ese momento, Juan, ibas a tener unos 40 largos, no sé, sí, y 3 nietos ya, y todo lo que Dios quiera darle en ese tiempo, 3 nietos a ustedes más, digo, agreguen ahí, amén. Y ustedes se van a seguir acordando. Ustedes van a decir, saber que este es el fruto del milagro de Dios. Porque cuando vemos un milagro de Dios en nuestras vidas, no nos podemos olvidar más. No podemos dejar de decir, como dijeron los apóstoles, lo que hemos visto y oído. Solamente aquellos que todavía no tienen un encuentro con Jesús son aquellos que pueden darse el lujo de decir, voy a la iglesia. Son aquellos que todavía no entendieron la obra redentora de Jesucristo. Saben que como en ese estadio, cuando Jesús estaba haciendo su obra más maravillosa, había millones de testigos mediante la televisión. Y no teníamos ni Flow, ni todo lo que ustedes se imaginan. Prendíamos la tele como media hora antes hasta que se calentaban. ¿Se acuerdan? Claro, usted, los más chicos piensan que era cuestión de... Teníamos un control así. No, veámoslo en cuánta cámara se nos ocurre. En ese entonces, ¿no? Un solo canal de aire bendito. Prendíamos la tele al mediodía como para mirarlo a las 5 de la tarde, que se terminaba de abrir la pantalla. ¿No? ¿Se acuerdan? A todos nacieron con LED ahora, ¿no? Sí. No, confiese su pecado, sí. Yo también lo veía, ¿no? Yo ahora no entiendo a mis hijos que, cambia. Si supiera que antes había que tomarse el cocó hasta el televisor y volver, y quedaba ahí, en ese canal, ¿no? Días enteros porque era cuestión de ir, ¿no? Y cambiar, y había una ruedita para que se viera mejor, ¿no? Uno la giraba así, hasta que hablaba. Miren si la vida del cristiano no ha sido dura. Pero de todos los testigos que hubo millones de personas que lo vieron por televisión. Y cuando Jesús estaba haciendo su obra más tremenda allí en la cruz, no solamente que hubo muchos testigos presenciales aquí en la tierra, sino que todo el infierno estaba siendo testigo de lo que Jesús hacía. Y yo no sé si estaban hinchando por los de blanco o los de azul. Lo que estoy seguro era que cuanto espíritu inmundo había, estaba en ese lugar. Cuanto demonio había sobre la tierra, estaba en ese lugar.
cuánto principado, cuánto gobernador, cuánta obra de las tinieblas estaba. El mismo diablo estaba metido ahí. Y cuando Jesús estaba levantando sus dos brazos, gritando ese gol maravilloso, toda una multitud de demonios estaba esperando que falle, que el último toque lo tire afuera, que no pueda gritar ni siquiera gol. Y no gritó gol, él dijo consumado es, y la obra fue hecha. Y saben que, digo, todo el infierno estaba ahí, porque teniendo al Hijo de Dios clavado en una cruz, ¿usted cree que los demonios iban a andar en América, en Asia? La idea era destruir al Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que Él cargó con todo, absolutamente todo, con todas nuestras enfermedades. Él cargó con todas nuestras dolencias. Y uno dice, y aún todas esas enfermedades que usted ni se imagina, Él las tenía todas encima. No, pero hay que vivir con dolor de muela. Cuando Jesús fue a la cruz, Él iba con dolor de muela. Sí, pero hay que vivir con dolor de riñones. Jesús subió a la cruz con dolor de riñones. Hay que vivir con infección. Jesús cargó con todas las enfermedades. Jesús cargó con el SIDA, Jesús cargó con el cáncer, Jesús cargó con los tumores, Jesús cargó aún con aquellos diagnósticos desfavorables. Él subió con todo eso a la cruz. La jugada más maravillosa de la historia no fue simplemente subirse a un madero y esperar los clavos y los azotes, fue cargar con el pecado de ustedes y mi pecado. Cuando Jesús sube allí no es una jugada como la que usted está acostumbrado a ver o yo. No había muchas cámaras, pero créame que no hubo jugada en la historia más importante que el Hijo de Dios abriendo sus dos brazos por ustedes y por mí. No hay forma en la que el hombre pueda pagar todo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Pero sin embargo, en esa cruz, Cristo nos dio la victoria más grande que usted y yo pudiésemos recibir. ¿Cuántos pueden aplaudir a aquel que vive por los siglos de los siglos? Yo quiero invitar a los chicos de adoración. Quiero que cierre sus ojos un instante. Y así como cuando llegan estas fechas hay un ambiente distinto en las ciudades y empiezan a aparecer las banderas, los gorros. Entramos a mirar si ese día se trabaja, si no se trabaja, si los niños van a la escuela. Todo el país se prepara para estar frente a un televisor esperando una alegría. Pero aún hasta el día de hoy resuena el grito de victoria de Jesús en la cruz. Hasta el día de hoy sus palabras siguen siendo el mayor grito de guerra de la historia. Hasta el día de hoy esa tumba vacía es sinónimo de victoria para los hijos de Dios. Hay un himno muy antiguo que dice: yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús estaba abriendo sus dos brazos. Él estaba haciendo el acto de amor más maravilloso que usted y yo nos podemos imaginar. No era meramente cumplir un objetivo. Él estaba dando su vida por vos y por mí. En su mente estabas vos y estaba yo. En su mente estaba cada uno de los niños que hoy están clamando por nacer. Allí en esa cruz estaba el dolor de cada uno de nosotros. En esa cruz estaban mis fracasos, mis debilidades, mis luchas. Ahí estaban mis frustraciones, mis vacíos, mi escasez. En esa cruz Jesús estaba cargando con todo tu pecado y el mío. En esa cruz Jesús estaba abriendo sus brazos por vos y por mí. Ningún otro hombre o mujer que haya pisado esta tierra tiene idea de lo que el Hijo de Dios estaba haciendo ese día en la cruz. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Él dijo: a mí nadie quita mi vida, sino que yo la pongo. A Jesús no lo mataron, Él puso su vida por vos y por mí. Él tenía la opción de elegir y decir: no lo hago, pero Él dijo: lo hago por amor a vos. Y como beneficio de todo lo que Él hizo, dejamos de ser
extraños, dejamos de ser bastardos, dejamos de ser una nación en derrota y pasamos a ser sus hijos. Y Él dice de ustedes y de mí que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la cruz Jesús te estaba sacando de las tinieblas y estaba llegando a la luz. Si hoy en día nos alegramos y gritamos por un partido de fútbol, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como hijos de Dios al saber que alguien dio su vida por nosotros, que alguien cargó con mi pecado en la cruz? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y ahí con tus ojos cerrados puedes decirle: Señor, gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Quizás hoy no lo hiciste todavía, pero tómate tu tiempo ahí para decir: gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Incluso si al lado tenés tu familia, ya tenés un motivo más que tremendo para agradecer a Dios. Señor, gracias por nuestros hijos, por nuestras hijas. Si los tenés cerca ahí, decirle: Señor, gracias por ellos. Aunque a medida que van creciendo cada vez se sientan más lejos de nosotros, pero eleva tu mano al cielo y decir: Señor, gracias por mi hijo, gracias por mi hija. Y si no los tenés acá, decirle: gracias Señor, porque ellos son fruto de tu amor por mí en la cruz. Y si los tenés lejos, déjame decirte que esa cruz fue la garantía que Jesús dejó para nuestras vidas. Y Él dijo: cree y serás salvo tú y toda tu casa. No lo dije yo, lo dijo Él. Y Él puso su sello ahí como garantía. Así que si tenés a alguien lejos, ahora decirle: Señor, que esa cruz no sea en vano para mí. Y empezá a declarar que todo se revierte para gloria del Padre. Si en tu hogar hace rato que se perdió la paz, se perdió el gozo, la cruz es el camino para el gozo. La cruz es el camino que Dios eligió para que en nosotros haya plenitud. La cruz es el camino que Dios eligió para que ustedes y yo podamos vivir nuestra vida eterna aquí en la tierra. Si en tu hogar las cosas no salen como vos querés, es hora de que levantes la cruz de Cristo en tu hogar, en tu familia, y empieces a levantar el nombre que es sobre todo nombre. Dale gracias a Él, decirle: Señor, gracias. Gracias por tu obra redentora en la cruz. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque ahí en esa cruz abriste el camino para que yo pueda llegar al Padre. Saben que ustedes y yo no podíamos llegar a Dios. No había forma de que ninguno de nosotros llegara a Dios. No había mérito alguno para que ustedes y yo llegásemos a Dios. Y nuestra vida sería la mayor decepción de la historia. Sin embargo, alguien abrió sus brazos por ustedes y por mí. Cuando te duela algo en este día o en estos días, acordate que alguien cargó con todos tus dolores, aún los dolores de las mujeres. Algunos dicen: no, pero yo solamente hay dolores de los varones y dolores de las mujeres. La Biblia dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades, aún esas que vos te imaginás y las que no te imaginás están clavadas en la cruz. Y cuando quedan clavadas ahí, Él te ha dado el poder y la autoridad. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Por eso me gusta orar y decirle: Señor, vos lo dijiste acá. Acá está escrito, hacete cargo de lo que dijiste. Y yo creo en tu promesa, creo en tu palabra. Si en tu hogar en este tiempo hay escasez, si en tu hogar en este tiempo pareciera que la crisis está golpeando la puerta de tu casa, tu palabra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Tu palabra lo dice. La Biblia dice que en la mesa del justo no hay escasez. Señor, tu palabra lo dice.
Hacete cargo de lo que dice tu palabra. Tu palabra es verdad, dice la misma Biblia. Y yo reclamo eso. Si en tu hogar las cosas no están saliendo como vos planeaste o como crees que deberían suceder, tu palabra dice que ese es el plan divino para nuestras vidas. Y aún lo imposible, Dios sigue haciendo milagros, aún sobre lo imposible. Y yo quiero que en esta noche, ahí con tus ojos cerrados, digas: Señor, esta situación yo la pongo delante de tus pies. Delante de tus pies pongo esto porque yo ya no puedo más. Todos tenemos algo que necesitamos llevar nuevamente a la cruz de Cristo. Todos tenemos algo que llevar a la cruz de Cristo cada día. Y decirle: Señor, esta situación yo no la soporto más. No importa lo que esté diciendo el de al lado, ni siquiera se te ocurra prestar oído, pero decirle: Señor, yo quiero que esto lo hagas ahora y quiero que lo hagas cuanto antes. Yo esta situación no la soporto más. Quiero a este Jesús que hizo la mejor jugada de la historia. Quiero ver a Jesús obrando en victoria sobre mí. Antes de irnos, ¿sabe que este miércoles tenemos una final del mundo? Hay un equipo con camiseta verde que se ha levantado en contra de un principio celestial, que es el principio de Dios estableciendo la vida. Y en un recinto va a haber legisladores que van a levantar su mano fácilmente a favor de la vida o a favor de la muerte. No hay más opciones. Hay otros que se llamarán al silencio. Pero hace muchos años que no tenemos un partido tan determinante como sociedad, pero creo que también nunca antes en la historia estamos tan preparados como hemos estado este tiempo. Creo que nunca hubo un equipo tan poderoso como el que tenemos ahora. Creo que la iglesia se ha levantado como nunca antes se levantó. Creo que por primera vez la iglesia entendió que somos iglesia fuera de estas cuatro paredes. Yo le doy gloria a Dios por hombres y mujeres que se han parado y han reconocido a Dios como Señor en esos lugares tan difíciles. Pero necesitamos más que nunca alentar todos juntos. Y yo quiero que alentemos en esta noche de una manera particular. Agarra la mano del que tenés al lado y vamos a orar juntos. La mejor forma, y aún si tenés que cruzar el pasillo y a darle la mano al que tenés del otro lado. Pero hoy nos vamos a acercar como un cuerpo. Y vamos a orar todos juntos para que todo argumento del diablo caiga por tierra en el nombre de Jesús. Para que Dios comience a obrar y caigan todas las tinieblas que hay en la mente de esas personas que se han dispuesto a quitar la vida a los niños que todavía no podemos ver. Y aún para que sean confundidos y vueltos atrás en sus estrategias, para que Dios en esta noche misma empiece a tocar esas mentes. Yo quiero, iglesia, que como nunca empecemos a levantar nuestra voz. Si fuese la final del mundo y alguien metiera un gol para nuestro lado, yo estoy seguro que usted levantaría su voz. Yo estoy seguro que empezaría a clamar con más fuerza. Iglesia, yo quiero que en esta hora podamos subir un clamor delante de Dios. Vamos a ser hinchada por el Dios de los siglos, el Dios verdadero. Y ahí donde estás, empezá a orar a favor de esos hombres y mujeres que van a votar ese día en el recinto de la Cámara de Diputados y decir: Señor, venga tu reino poderoso ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Empezá a hacer guerra ahí donde estás. De las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora en el nombre de Jesús declaramos que caen las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sean confundidos y vueltos atrás aquellos venga, que tu reino poderoso venga. Vamos, iglesia, no te canses de clamar, porque Dios va a abrir esa ventana maravillosa, que comience a subir la voz de esa hinchada maravillosa a favor del Dios que juega los partidos para nosotros,
a favor del mejor jugador de la historia. En el nombre de Jesús de Nazaret, los enemigos son derrotados. Por un camino saldrán con nosotros, por 1000 caminos huirán delante de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí hay una iglesia que clama, una iglesia que reclama delante tuyo. Señor, haz un estruendo sobrenatural. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, poder de Dios, aleluya.